Aquí cabe resaltar el tema del día de hoy en primera plana, donde la extorsión a los limoneros de Michoacán, pues también ha propiciado ese desplazamiento de comunidades, dejando sus hectáreas, sus tierras, sus comunidades ante el crimen organizado que ha estado afectando mucho esa zona. Y no contentos con el tema de lo que han estado extorsionando a lo largo de todo este año, pues ahora quieren aumentar su cuota. Y hablemos de cifras para poder ver el tamaño de esta situación que pasa en Michoacán. Estamos hablando de tener más de 130,000 hectáreas de limón sembradas. En el 2022 tuvimos una producción de 857,000 toneladas. Esto equivale a 857 millones de kilos. ¿Y qué creen? Pues aquí les cobran 2 pesos por kilo. O sea que estamos hablando de 1,700 millones de pesos que el crimen organizado se llevó. La UIF, porque pues ese dinero no puede desaparecer, esconderse, enterrarse en la tierra y después 20 años sacarlo. No, lo tienen moviendo, lo tienen trabajando. ¿Dónde está el gobierno? Hemos exhortado constantemente desde el año pasado en la Cámara de Diputados, donde ya se venía recrudeciendo este tema que ha representado un grave problema para la economía. Pero no hablemos nomás de los productores, hablemos también de todo aquel consumidor que está enfrentando los altos precios de esta canasta básica. Estamos hablando de aguacate, estamos hablando de jitomate, estamos hablando de cebolla, estamos hablando de las berries, que es de donde yo provengo, donde no nomás los productores, los empacadores también sufren del crimen organizado. Y pues las primeras planas para limoneros por extorsiones. Esto se va a ir a un precio bastante alto en todo el país. Ya vivimos a 80 pesos el kilo de limón. Ahora los taqueros, a donde todos vamos, pues han hecho maravillas. Han empezado a hacerlo hasta por cuartitos para que a todo el mundo le alcance por lo menos unas gotitas por lo caro que está el limón. Hoy no podemos de verdad dejar de pasar esto, que el gobernador Ramírez Bedoya ponga hincapié en este asunto que es grave para la producción de Michoacán, grave para el consumidor de todo el país, ya que somos el primer productor de limón de todo. El 80% nada más dicta el precio a nivel local de este apreciado producto que está en la mesa de cada uno de nosotros y que nosotros no podemos dejar por lado. Por eso mucha gente se desplaza de sus comunidades por miedo al crimen organizado. Hoy anuncia dentro de los periódicos donde ya ni los jornaleros quieren ir a las huertas porque temen por su vida, porque si van y el dueño de la hectárea o el empacador no paga la cuota, ellos podrían su integridad podría estar comprometida. Hoy hablo por los productores de Michoacán de limón, exhorto y pido enérgicamente al presidente de la República que ponga más énfasis en ello y al gobernador de Michoacán. Muchas gracias, senador presidente. Adelante. La oposición se duele cuando algún compañero viene a presentar en tribuna un dictamen y habla de todo menos del dictamen. Quien acaba de hacer uso de la palabra hizo exactamente lo que la oposición critica todo el tiempo. No tiene nada que ver el tema que nos convoca, que tiene que ver con CONAPRED, con la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación
y con los desplazamientos forzados, con el tema que él ha presentado el día de hoy. No tiene nada que ver. Ustedes estiran todo el tiempo las cosas, pero no tiene nada que ver. Y no tiene nada que ver. Voy a demostrar la hipocresía de la oposición de dos maneras. Primero, no tuvieron el mínimo de bonomía los que son diputados y diputadas de la 65ª legislatura para sumar su voz a nombre de su fracción por el fallecimiento de nuestra compañera diputada Susana Cano. Cada que haya el fallecimiento de algún familiar, de alguna legisladora o legislador de la oposición, o que la bancada opositora pierde algún compañero o compañera, nosotros como compañeros que somos, como seres humanos, porque las diferencias políticas no tienen por qué hacerse personales, siempre manifestamos de corazón nuestra solidaridad frente a estas circunstancias. Y ellos que vieron a Susana Cano permanentemente en las sesiones participar, estar activa, ser humanista, ser seria, ser consistente, más allá de que consideran o no con sus puntos de vista, no fueron capaces de hacer el mínimo de referencia a tan lamentable fallecimiento. Para nosotros es una pérdida muy importante. Segundo ejemplo de hipocresía. Ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales se discutió el tema de la prisión preventiva oficiosa, justo con el tema de la extorsión, donde se plantea que tenga herramientas el Estado mexicano para enfrentar este tipo de prácticas como las que hoy comentó aquí la bancada paniaguada, y votaron en contra, como votan en contra absolutamente todo lo que planteamos, sin ni una sola propuesta de fondo, con su discurso mentiroso. Por cierto, el discurso el domingo, el chisguete rosa llegó al INE y Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, que el 2 de junio a las 10 de la noche dijo que había ganado y que le estaban robando los votos, este domingo dijo afuera del INE: yo la noche del 2 de junio no tenía ningún elemento para decir que había ganado la elección y por eso reconocí la derrota. Miente, salió a decir que había ganado. Fue hasta la madrugada del 3 de junio que reconoció la apabullante derrota, a tal grado que el día de mañana nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo recibe la constancia de presidente electa. Reconocidísima, merecidísima. Y vamos a enfrentar estos problemas que aquí vinieron a plantear y que ellos fueron generadores, no de gratis. También en octubre Genaro García Luna será condenado por vínculos con el narco, como se lo dije permanentemente durante 3 años de la 61ª legislatura, y decían que la bestia peluda era yo, cuando era evidente que el criminal peligroso era Genaro García Luna, como yo se lo dije, que estaba vinculado al Chapo, junto con su jefe Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Así es que cada que vengan a plantear por la puerta trasera los temas que quieran, están en su derecho, pero nosotros también estamos en nuestro derecho de contestarlos y ponerles una pequeña ubicada de la realidad. Porque cierro, se han beneficiado del presupuesto nacional, del marco constitucional hecho en su favor, del remate de los bienes de la nación. Bueno, estos que vienen a hablar de legalidad, ahorita está sesionando en lo oscurito la Cámara de Diputados de Querétaro, que ya perdió la mayoría el gobernador Curi y se los llevó a otro lugar para imponer un fiscal por 9 años que terminaría en 2025 y que tendría que resolver la nueva legislatura de Querétaro con mayoría de nuestro movimiento. Con esa cachaza y desvergüenza vienen a tribuna a meter por la puerta trasera temas que no son temas. Ahora sí que no es tema y no se los explico, pero solo piensen que yo vivo en la colonia Centro para que se ubiquen del código postal. Sí, está solicitando el uso de la palabra el diputado Enrique Godínez. ¿Con qué objeto, gusto, diputado? Sonido en su escaño. Sí, gracias, presidente. Para ver si por medio de su conducto le puede preguntar al orador si puede aceptar una pregunta. ¿Acepta una pregunta? El diputado había levantado la mano antes de que terminara. ¿Cómo no aceptar la pregunta de la oposición? Con mucho gusto.
Adelante, Muchas tienes gracias, un minuto para formularla y tendrá 2 minutos el diputado Gerardo para dar respuesta. Gracias, diputado presidente. Senador presidente. El diputado Fernández Noroña, usted comenta pues, que nosotros nos salimos del tema respecto a ello. Sabe que en Michoacán, pues entre el 2015 y 2020, pues más de 100,000 personas salieron desplazadas dentro del Estado por cuestiones del crimen organizado y solamente en el 2020 fueron 50,000. Y de la región de Apatzingán, Tepa, Cualcomán, Aquila, que es la productora de limón, que es la que ahorita yo refiero, pues nada más de esa zona fueron 5,000 desplazados. ¿Usted por qué cree o por qué motivo atribuye que la gente se está yendo de sus municipios, de sus comunidades en Michoacán, si no es por la referencia? Pues es cuanto, presidente. Adelante, diputado, tiene hasta 2 minutos para dar respuesta. Bueno, muchas gracias. No me atrevería yo a plantear ninguna hipótesis de por qué los desplazamientos, ni pondría en duda las cantidades, los datos que proporciona compañero legislador, porque no tengo un manejo puntual del tema, lo investigaré y en su momento podré hacerme una opinión más sólida. Lo que sí tengo claro es que no era el tema, eso sí lo tengo claro. Lo que tengo claro que el dictamen que hoy se presentó aquí, por la puerta trasera se mete este tema, y eso es lo que yo estoy reclamando. A mí me parece, de cualquier manera, que sí vale la pena precisar que ha sido Acción Nacional, como en Italia la Democracia Cristiana, quien se ha vinculado con el crimen organizado. No toda la organización, ni todos los militantes, ni todos los legisladores, ni todos los gobernantes de Acción Nacional, pero durante el gobierno de Fox primero y de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, después que usurpó la presidencia, han tenido vínculos con el crimen organizado y han generado todos estos efectos que nosotros hemos estado enfrentando y que se ha ido avanzando, pero que ciertamente no hemos logrado la pacificación del país. Cualquier desplazamiento forzado es una tragedia que hay que atender, es una situación que se debe resolver y que debemos generar las condiciones para que nadie salga de su lugar de origen, que no sea por voluntad propia y en búsqueda de una forma, ahora sí que para conocer mundo, pero no por necesidad económica, política y mucho menos por violencia. Comparto la preocupación, me comprometo a estudiar el tema y cuando tenga más elementos, con mucho gusto contestaré con más precisión. De nada. Termino. Ni hay quien se deba meter a hacer la labor del senador presidente. Concluya, ahora diputado, me entero que desde la curul se puede dirigir la asamblea y se puede decidir si se habla o no se habla, si se responde o no se responde. Pues claro que hay un diálogo cuando un legislador hace una pregunta a quien está en la tribuna. Agradezco mucho, de verdad, la pregunta y termino planteando que votaremos a favor del dictamen. Compañeras y compañeros diputados, la cuarta transformación de la vida pública en México es diferente. No somos iguales ni a la corrupción, ni a la delincuencia, ni a la impunidad. Y basta un ejemplo para demostrarlo. El caso de Mario Plutarco Marín Torres, exgobernador priista de Puebla, detenido en 2021 y puesto en prisión preventiva por señalamientos de tortura y protección a redes de trata infantil. Un gobernador cuyo mandato era proteger a la ciudadanía, que es acusado de torturar y de proteger tratantes de niños y niñas, a pederastas y a torturadores. El gober precioso, y lo hago así otra vez, el gober precioso, ese adjetivo adecuado sería asqueroso, encubridor de una red de explotación sexual infantil, junto con los empresarios Jan Sucancuri y Kamel Nassif Borge. Y la mujer que lo dejó en evidencia, la valiente periodista de investigación, Lidia Cacho, con la publicación del libro Los demonios del Edén, la torturaron, la violentaron sexualmente. Y Mario Marín fue vinculado a proceso como probable autor intelectual de esa tortura y de ese crimen contra la libertad de expresión.
Pese a todos estos antecedentes, compañeras y compañeros, el Poder Judicial ha dado una vez más muestra de los intereses mezquinos que realmente representa. La jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez, del Juzgado Segundo del Distrito en Quintana Roo, resolvió el pasado 11 de agosto cambiar la medida cautelar del exgobernador para que pase del penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez a la comodidad de su hogar bajo prisión domiciliaria. Un preso peligroso para la integridad de Lidia Cacho, y no solo de Lidia Cacho y su familia, sino también para las víctimas, esas niñas y niños que fueron testigos. No por casualidad se encontraba en un penal de máxima seguridad. Pero en eso se ha convertido el Poder Judicial, en un ente encubridor de delincuentes, de pederastas y de torturadores. No los guía la justicia, sino el interés particular. No tienen amor al pueblo, sino desprecio por el bien más preciado que tenemos, nuestras infancias. Ese es el reflejo vivo del Poder Judicial, anquilosado, corrupto, que defiende a la oposición. Esta oposición horrenda que defiende. ¿Quieren jueces a modo? Claro que sí. Medidas cautelares a modo. Sentencias a modo. La ley es la ley, solo cuando les conviene. No actúan por el bienestar del pueblo de México, pero el pueblo ya lo sabe. Y el gobernador asqueroso ya descansa en su hogar, ante la indignación de las y los ciudadanos y ante la rabia de aquellas víctimas a las que le robaron su infancia. Sí, para la jueza Ortuño, Mario Marín no representa un riesgo que justifique la prisión preventiva y le impuso una ridiculísima fianza de 100,000 pesos. Pero el año pasado y el año antepasado le dijo que no. ¿Qué cambió? Es lo que queremos saber. ¿Qué cambió para que ahora sí le den la prisión domiciliaria? Queremos saberlo, exigimos saberlo. El sabadazo judicial, como lo calificó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, debe ser expuesto. Y por eso, desde esta tribuna, lo decimos fuerte y lo decimos claro. Vamos por una reforma estructural del Poder Judicial. Se les acabaron sus jueces a modo, señoras y señores, y aunque aquí griten y platiquen y no les importe lo que se está hablando y planteando aquí, lo vamos a decir fuerte y claro. Se acabaron jueces a modo, el contubernio entre poder público y económico, las mafias y los billetazos. Vamos a desterrar ese pasado de corrupción y a limpiar a este Poder Judicial que defiende a traficantes de menores, a pederastas y a torturadores. Lidia Cacho dedicó su libro a las mujeres y hombres que creen en la utopía de un mundo libre de violencia contra las niñas y contra los niños. Hoy te decimos, Lidia, no es una utopía, lo vamos a convertir en una realidad. Porque de eso se trata también la cuarta transformación de la vida pública de México, de que la justicia llegue a todas y a todos. Además, tenemos una deuda pendiente. Y sí, aquí los de la derecha se ríen y juegan, pero lo vamos a hacer y vamos a ganar, porque sabemos que con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo vamos a construir el segundo piso de la transformación. Y no es una utopía. Lidia Cacho no está sola. Sin duda de enorme trascendencia el tema que se propone en esta agenda política tan importante que ya en intervenciones previas de otros asuntos se ha tocado. Seguimos haciendo historia y esto implicará muchas cosas positivas para el país. Por ejemplo, las niñas de México pasarán sus primeros años de vida con una mujer como presidenta del país. Y eso, quizás sin saberlo, condicionará su manera de afrontar el futuro. Abrirá sus horizontes, bañará de posibilidades su destino. Sabrán que es natural que una mujer ocupe el cargo de mayor responsabilidad en su comunidad. Las mujeres adultas, por su lado, verán sin duda cristalizados muchos de los esfuerzos que han realizado a lo largo de toda su vida. Comprobarán que no fue en vano ir arrebatándole espacios al machismo y a la discriminación. Y por el contrario, se instalará para siempre la idea
de que una buena causa perseguida con constancia y valentía sí puede lograrse. Las mujeres campesinas, también por su lado, ese día de la toma de protesta, recibirán el mensaje de que no son nada más comparsas de los varones, claro que no, sino que pueden asumir el protagonismo histórico que muchas veces les fue negado. Y lo mismo las mujeres maestras, que podrán ya ejemplificar el papel de las mujeres en la construcción del país, citando a una presidenta del presente, y no solo las innegables batallas de las emblemáticas mujeres de la memoria nacional. Y también las profesionistas, las empresarias, las diplomáticas y las artistas y las amas de casa y las madres solteras, todas celebrarán este paso grande de México hacia la justicia y hacia la igualdad. Podría decir, se acabó entonces el corazón deshecho de Sor Juana y continúa por fortuna en México una nueva época de transformación y de venturosa armonía. Se acabaron entonces los engañosos velos, para seguir con las palabras de la poetisa, y continúa entonces la transparente forma de gobernar de un movimiento que, poniendo primero a los desprotegidos, demuestra que sí es posible transformar un país con honestidad y con fraternidad. Por todo esto, Claudia Sheinbaum Pardo significa desde ya, para México, un hito que ha de quedar marcado para siempre en la historia nacional y en la historia personal de cada uno de nosotros. Claudia continuará, claro, la obra de Andrés Manuel López Obrador y por sí misma emprenderá lo que es quizá el cambio, el camino más simbólico de que tengamos memoria. Cambiará la forma en que las mujeres mexicanas se miran a sí mismas y ocupen entonces el lugar que siempre merecieron. Es decir, con Claudia en la presidencia llegarán todas las mujeres, las del pasado, las del presente y las del futuro. México nunca será el mismo después de este 2024, pues la mitad de la población se habrá arrancado las cadenas invisibles de la dominación masculina en el ámbito político. Entonces sí, el reto es mayúsculo. Claudia lo sabe y por ello ha dado pasos desde ahora para afrontarlos. Y vale la pena entonces que el resto también nos hagamos responsables por ello. En los gobiernos municipales y locales, por ejemplo, se deberá repensar el fondo y la forma en que se ejerce el poder, en que se agrupan los órganos deliberativos y de gobierno y más aún, se desechen los clubes de compadrazgos y misoginia. En las instituciones públicas, todas, se elimina para siempre la violencia y los techos de cristal. Y en este mismo Congreso se borran las segregaciones y se liberan por fin las iniciativas que tengan relación con la igualdad sustantiva y los derechos de las mujeres en todos los ámbitos. Por eso digo que México necesita para siempre eliminar la idea de que alguien o algo que no sea la propia mujer puede decidir sobre sí misma y sobre su cuerpo con libertad absoluta. Y también en el ámbito ciudadano, empresarial y social. Ahí es necesario aprovechar esta hora de la historia. Consejos de administración, fondos, luchas, todo debe reestructurarse, pero no como una concesión o una moda de género, sino más bien como un reconocimiento y un llamado de la sabiduría a considerar que esta es una oportunidad única para cambiar mejor y profundamente creencias y modos de vida. Concluya, por favor. Concluyo, diputado. Senador presidente. Si alguien creía que la llegada de Claudia a la presidencia era solo un cambio administrativo y aún político, como podemos ver, estaba equivocado. Más bien, además de normalizar un proceso democrático, lo que su arribo simboliza en el fondo
es la evolución de un país. México deja atrás carencias muy arraigadas de carácter cultural y se entrega a una nueva civilidad, una reforma absoluta en el más profundo de su idiosincrasia. Habemos presidenta, que viva Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México. ¿Quién se va a encargar de colocar la bandera en la rectoría?, preguntaban. ¿Quién la va a poner en rectoría? Frente a varios manifestantes durante un mitin en contra de las cuotas que el rector Jorge Carpizo quiso poner en 1987. De entre la multitud, un estudiante de física de 24 años se levantó y respondió: yo lo hago. En medio de los gritos de huelga, huelga. La joven se dirigió al techo del emblemático edificio, colocó la bandera y dio inicio a una nueva protesta contra el neoliberalismo, que en medio de una crisis económica se afianzaba en México y comenzaba a hacerse presente en la universidad más grande de América Latina. Casi 40 años después, esa estudiante apasionada acaba de ser elegida como la próxima presidenta de México. Su nombre es Claudia Sheinbaum, a quien muchos mexicanos y mexicanas conocemos simplemente como Claudia. Tiene 61 años, 2 hijos, una maestría y un doctorado. Fue alcaldesa en Tlalpan y jefa de gobierno en esta ciudad. Y a partir del 1 de octubre se convertirá en la primera mujer en asumir el cargo de jefa de Estado en la historia de nuestro México tan querido. No llega sola, llegamos todas. No llega sola, llega con la participación de muchas, con el trabajo de las presidentas de ambas cámaras del Congreso. Llega con la inspiración de nuestra senadora decana, la maestra Ifigenia, que esperamos ver cómo le coloquen a nombre de todas la banda presidencial a la primera presidenta de México y de Norteamérica. Llega con el trabajo de nuestra reina chula, la más legisladora que andaba por aquí, doña Marisol. Llega con el trabajo de mi paisana diputada de Chiapas, de mi querida senadora Graciela, de los empujes y el convencimiento férreo que siempre tiene Jacob, de Giovanna y su vehemencia en esta tribuna, de las mujeres todas, de Mónica y su incansable trabajo y siempre atenta escucha y dedicación. No quiero dejar de mencionar a nadie. Llega incluso con aquellas mujeres que no comulgan con sus políticas. El lugar de la presidenta será la jefa de 130 millones de habitantes, con el 36% de la población en pobreza, con una extensa frontera con Estados Unidos, con todo lo que eso implica, con una tasa alarmante de feminicidios y parcialmente sometido el crimen organizado. Es muy titánica la labor que tiene nuestra presidenta. Viene a comandar un país que ha sido gobernado por un hábil político que termina su mandato con el 60% de aprobación, una economía estable y cierta sensación de optimismo entre las mayorías. El mejor presidente de la historia moderna, don Andrés Manuel López Obrador. La popularidad de nuestro presidente, como se le conoce en México, de nuestro querido AMLO, explica parte de la holgura con la que ganó nuestra presidenta Sheinbaum, que superó por mucho a su contrincante, por más de 30 puntos porcentuales, y que será probablemente la candidata más votada de la historia, con más de 30 millones de votos. Superó al maestro. Pero la doctora Sheinbaum, además de ser una pieza clave en el proyecto de la llamada Cuarta Transformación, hay que recordar que es una rigurosa científica que ha aplicado sus laureadas investigaciones en exitosas políticas públicas. De hecho, ya mandó
Ya tenemos reformas de ley que van a robustecer la ley de cuidados, pensiones para jefas de familia, becas para estudiantes, entre otras. Vale mucho la pena reconocer el avance que hemos tenido, el avance civilizatorio, pero también hay que decir que hay mucho por delante. Al 1 de junio de 2024 hay 27 países donde 28 mujeres se desempeñan como jefas de Estado y de gobierno. Al ritmo actual, la igualdad de género en las más altas esferas de decisión no se logrará por otros 130 años. Solo 18 países están presididos por una jefa de Estado y 15 países tienen jefas de gobierno. Los datos recopilados por primera vez por la ONU Mujeres muestran que al 1 de enero del 2024 las mujeres representamos el 23,3% de los miembros de gabinete, dirigiendo ministerios que lideran un área política. Presidenta. Ya concluyo, presidente. Solo hay 15 países en los que las mujeres ocupan el 50% más de los cargos de ministras del gabinete que dirigen áreas políticas. Es el caso de México y está por ley. Las 5 carteras más ocupadas por ministras son Mujer e Igualdad de Género, Familia e Infancia, Inclusión Social y Desarrollo, Protección Social, Seguridad Social, Asuntos Indígenas y de Minorías. Concluya, Ya va senadora. siendo tiempo de mujeres. Este es el siglo de las mujeres y la presidenta no llega sola. Llegamos con ella todas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas ¡Que viva gracias. Claudia Sheinbaum! Ser jefe del Estado mexicano. La jefatura del Estado mexicano trasciende a la presidencia de la República y a la titularidad del Poder Ejecutivo. Supone responsabilizarse de la conducción de un país de 130 millones de habitantes aproximadamente, de una potencia intermedia, de la economía de un país que oscila en el 13º lugar y el 15º lugar de la economía mundial, de el país donde existe el mayor número de habitantes que hablan castellano en el mundo, de una potencia cultural, de una nación pluriétnica y pluricultural, de una fuerza extraordinaria en América Latina y desde luego de una región llena de desafíos y de retos. Ya esta sola descripción plantearía el extraordinario momento de la vida de Claudia Sheinbaum. Ojalá sus correligionarios tengan la sabiduría para que el elogio fácil y la cortesanía, que es una de las debilidades enormes de nuestro sistema, no enceguezcan su inteligencia, que la tiene, y le permitan asumir la responsabilidad como presidenta de la República para que sea jefa del Estado mexicano y presidenta de todos los mexicanos. Ojalá recuperemos los mexicanos a una titular del Poder Ejecutivo que sea interlocutora de todos y no solo interlocutora de los afines. Ojalá exista la posibilidad de que la primera mujer presidenta tenga la grandeza de la autocrítica
y no solo la posibilidad de mirarse al espejo con una sonrisa. Son muchos los desafíos que enfrenta México en el siglo XXI, pero para enfrentar dos que solo mencionaré, se requiere de la fuerza, de la comunión, de la convocatoria a todos los mexicanos, para restablecer el pleno Estado de Derecho en todos los territorios y que no haya la presencia del crimen organizado enseñoreándose en algunas regiones de nuestro país, y para restablecer la seguridad pública y la tranquilidad social, y para enfrentar con dignidad y señorío la posible presencia del candidato Trump si se enceguecen los norteamericanos y votan por ese individuo. Yo exhorto a Claudia Sheinbaum a que tenga la altura de miras para convocar a todos los mexicanos. La exhorto a que sea jefa del Estado mexicano y presidenta de todos, interlocutora de todos, autocrítica y capaz de restablecer un gobierno con mayorías y minorías que evolucione la democracia mexicana. Quiero concluir, señor presidente, utilizando el tiempo de mi antecesora, citando a Octavio Paz. La unión de libertad y democracia ha sido el gran logro de las sociedades modernas. Logro precario, frágil y desfigurado por muchas injusticias y horrores. Asimismo, logro extraordinario y que tiene algo de accidental o milagroso. Las otras civilizaciones no conocieron a la democracia y en la nuestra solo algunos pueblos y durante periodos limitados han gozado de instituciones libres. La libertad es preciosa como el agua y como ella, si no la guardamos, se derrama, se nos escapa y se disipa. En nuestro pasado, lo mismo el europeo que el iberoamericano, existen usos, costumbres e instituciones que son manantiales de libertad, a veces enterrados pero todavía vivos. Para que la libertad arraigue de veras en nuestras tierras, deberíamos reconciliar estas antiguas tradiciones con el pensamiento político moderno. Salvo unos tímidos y aislados intentos, nada hemos hecho. Lo lamento. No es una tarea de piedad histórica, sino de imaginación política. Con imaginación política se requiere conducir este país, con respeto a la libertad, a la democracia y a la justicia. Claudia Sheinbaum, primera presidenta, mujer en México. En siglos de esta república no hemos tenido una mujer presidenta, que a partir de ya es una realidad. Hoy la Sala Superior del Tribunal Electoral ha dicho ya formalmente Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México. Mañana se le entregará su constancia de mayoría a una mujer que cumplió cabalmente con casi 36 millones de votos. ¿Por qué? Pues porque la oposición, la pobre oposición, no pudo acreditar las cosas, eran puros vacíos, puras promociones vacías que no tenían ninguna prueba, como siempre sustentadas en chismes. Viene la nueva era, la era de las mujeres en el poder. Llega Claudia Sheinbaum y con ella llegamos todas. Viene una época de un gobierno centrado en el bienestar del pueblo de México, pero que sin duda tendrá una visión de mujer desde el Poder Ejecutivo Federal.
Una mujer que además ha dado muestras muy claras de la tónica que su gobierno seguirá, poniéndonos a las mujeres en el centro también. Es muy relevante esto a la luz de lo que viene. Las grandes reformas, porque quienes hemos de acompañar a Claudia Sheinbaum en su gobierno, desde la mayoría que les ganamos, la mayoría calificada que les ganamos, tendremos también la responsabilidad de hacer reformas profundas que este país requiere para seguir avanzando. Sin duda, ante los acontecimientos, hoy se dice que Claudia Sheinbaum ya es la presidenta electa, lo dice la Sala Superior del Tribunal, pero al mismo tiempo se libera a un delincuente, ¿verdad? Como siempre, ¿sí? A Juan Antonio Vera Carrizal, agresor de Elena Ríos, ¿sí? De un plumazo. En 20 minutos, un juez corrupto, José Gabriel Ramírez Montaño, da la resolución para liberar, dejar en impunidad el caso de Elena Ríos con este hombre que liberará. Acaban de liberar a Mario Marín. Les da lo mismo, un poder judicial corrupto que se dedica a dejar en indefensión al pueblo de México, que lo demuestran cotidianamente. Por eso es tan importante que Claudia Sheinbaum, con esa visión de mujer, llegue a gobernar y que la mayoría calificada que les ganamos con sus reglas también llegue directo a dictaminar una reforma judicial y otras que hacen falta para poder hacer justicia plenamente en este país. Senadora Antares, disculpe la interrupción. La senadora Marcela Mora está solicitando el uso de la palabra. ¿Con qué objeto, senadora Marcela? Sonido en su escaño, por favor. Para por su medio, presidente, si la oradora me permite una pregunta. Con gusto. ¿Acepta la pregunta? Sí. Adelante, senadora Marcela tendrá 1 minuto para formularla y la senadora Antares hasta 2 minutos para dar respuesta. Gracias, presidente. Senadora Antares, usted toca 2 temas que son terribles. El tema de lo que está pasando en Oaxaca con nuestra compañera que fue atacada artera y vilmente con ácido y que le quemaron la cara y la dejaron ciega, Elena Ríos. Y el caso de lo que se ha dado a llamar malamente el gober precioso. ¿Cómo esta reforma que se está planteando y que la bandera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, va a poder atender este tipo de casos, que son injusticias puras y duras? No hay manera de defenderlo. La reforma judicial pretende en primera instancia tratar este tipo de casos en donde los jueces corruptos liberan a la gente, pues por influencias, por dinero, por lo que sea. Un poder judicial que se ha ido pervirtiendo con nepotismo, con malas prácticas, con gente que no tiene la preparación para estar en ese cargo. Y eso es lo que la reforma judicial que nosotros estamos por votar en septiembre, con nuestra mayoría calificada que les ganamos con sus reglas, pretendemos acabar con este tipo de prácticas. Va a ser un proceso gradual, porque hay mucha perversión al interior, hay gente muy corrupta al interior, como estos jueces que han liberado y que liberan cotidianamente y dejan en indefensión a la gente más vulnerable, como es el caso de Elena Ríos, o como es el caso del pederasta o solapador de pederastas del gober precioso, conocido como ese gober precioso, Mario Marín. Entonces, eso es precisamente de lo que se trata la reforma judicial. Que el pueblo de México pueda verdaderamente acceder a una justicia, que sea justa, pronta, expedita, gratuita, que sea gratis, no porque con dinero baila el perro, sino que sea gratis y que cualquier persona pueda aspirar realmente a tener justicia. ¿Cómo es posible que dejen a Elena Ríos en esa situación de indefensión? ¿Cómo es posible? ¿A qué? ¿A dónde más tiene que acudir? Va a llegar a la Suprema Corte. ¿Qué tendrá que decir la Suprema Corte de Justicia de este tipo de casos? ¿Qué dice el Consejo de la Judicatura Federal? Nada. Esos jueces andan ahí impunemente cometiendo este tipo de fechorías y permitiendo que otras mujeres pudieran sufrir lo mismo que sufrió Elena Ríos,
otros niños y niñas puedan sufrir lo mismo que Mario Marín solapó. De eso se trata precisamente la reforma judicial, senadora Marcela Mora, y las reformas, otras reformas que vienen también con la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta de la República, que ella está impulsando también, y con la mayoría calificada que le acompañará desde el Congreso de la Unión. Entonces, la verdad es que el pueblo de México, con este tipo de situaciones, tiene patente la necesidad que existe, y además el pueblo de México está muy consciente de esa necesidad y por eso nos dio la mayoría calificada, que les ganamos con sus reglas a la pobre oposición que lloriquea por los rincones. Sin lugar a dudas, soy una mujer feminista. Presenté la primera iniciativa en este Senado de la República que concluye para que el principio de paridad fuera una realidad. Después, el PRI, Morena y algunos otros grupos parlamentarios hicieron lo propio y de manera plural, juntos, logramos que la paridad en México hoy sea una realidad. Que la mitad de este espacio deliberativo sea de mujeres, que la mitad de las candidaturas para gobernadoras sea de mujeres, que la mitad de los espacios en el poder público sean de mujeres. Sin lugar a dudas, que vayamos a tener por primera vez en la historia una mujer presidenta es para quienes hemos trabajado a favor de los derechos de las mujeres un gran logro. Pero voy aquí, desde esta tribuna, a decirles qué esperaría yo de Claudia Sheinbaum. ¿Qué esperaría yo de la primera mujer presidenta? Primero, pues que no destruya la transparencia, que no haga lo que quiso hacer López Obrador, obsesionado, por cierto, desde que era jefe de gobierno, porque no le gusta la transparencia, porque no le gusta que un organismo constitucionalmente autónomo se meta a ver las cuentas del gobierno, porque no le gusta que México sepa que sus hijos y los socios de sus hijos pues se hicieron brutalmente millonarios en este gobierno. Señora Sheinbaum, no destruya al INAI, no copie los pasos nefastos de López Obrador. Segundo, por supuesto que se esperaría que la primera mujer presidenta rompa las cadenas que tiene este gobierno con el narcotráfico. Ojalá la señora Sheinbaum no le siga entregando el país al narco. Ojalá, y por el bien de México, esa componenda brutal que sabemos se tiene, no la continúe por el bien de las mujeres en este país y también de los hombres. La tercera cosa que yo esperaría que la primera mujer presidenta en este país no haga es que no repita la vergonzosa escena de hoy desde Palacio Nacional. Ojalá la doctora Sheinbaum no ocupe a la UIF para perseguir a sus opositores. Lo que menos necesita este país es a una presidenta mujer por primera vez en la historia queriendo lastimar a quienes no piensan como ella. Espero que la primera mujer presidenta en México tenga suficiente dignidad para no querer lastimar a quienes, por supuesto, disentimos. La cuarta cosa que desde aquí, desde el Congreso mexicano, le pedimos a la primera mujer presidenta. Disculpe, senadora Kenia, Sí. está solicitando
el uso de la palabra la senadora Lili Telles. ¿Con qué objeto, senadora? Para que es una moción de orden, porque ahí estos vulgares ya le empezaron a gritar a mi compañera. No sé quién es ella, pero ya le está gritando a mi compañera, a quien no le permiten que se exprese. Gracias, senadora. Ya gritó otra. Gracias, ya senadora. están gritando. ¿Las puede hacer orden para que mi compañera se pueda expresar? Ya se le echa. Por favor, ponga orden. Continúe la oradora y hacemos un llamado respetuoso a todas las legisladoras y a la Asamblea en general para que guardemos respeto y escuchemos con atención a la oradora. Continúe la oradora, por favor. Es que... Sí, está solicitando el uso de la palabra el senador Mario Zamora. ¿Con qué objeto, senador? Si me permite hacerle una pregunta a la oradora. Le pregunto a la oradora si la acepta. Sí, con todo el gusto, senador, Adelante. agradeciendo como siempre su participación. Solo si es posible concluir mi intervención para poder. Adelante. Gracias. El cuarto tema que por supuesto pues es necesario decirle a la doctora Sheinbaum es: no destruya al Poder Judicial. No deje a los justiciables, a los mexicanos, por cierto, a los más pobres, en manos de jueces sin experiencia. No deje que el Poder Judicial se tenga que comprar en una elección. No destruya a un poder con tal de tener más poder. Se lo digo a la primera mujer presidenta, pero también se lo digo a este régimen que estará manipulado a través de los legisladores oficialistas para lastimar a los que menos tienen. Concluyo, presidente, por último. La quinta cosa, sin lugar a dudas, pareciera carta a Santa Claus, pero hay que apelar a la ética, senadora. a la honorabilidad, a la decencia. Esa, por cierto, diputada García, que a usted le falta porque es verdaderamente ofensiva y grosera. Pero concluyo diciéndoles que no haya, doctora Sheinbaum, una gandalle de las curules que Morena no ganó. No ganó en las elecciones. Concluya, y obviamente por favor, senadora. No tiene para tener 2/3 partes del Congreso y destruir a las instituciones. Es cuanto, presidente. Muy bien, se concede entonces 1 minuto al senador Mario Zamora para que pueda formular la pregunta y usted tendrá hasta 2 minutos, senadora Kenia, para dar respuesta. Sí, señor. Gracias, presidente. Declarándome públicamente un admirador de la mujer, yo quisiera preguntarle a mi amiga Kenia si pudieras solo desearle un deseo a la próxima presidenta que ha dicho que llega de la mano de todas ustedes y que habemos incluso no solo mujeres sino muchos hombres que queremos que sea una buena presidenta. ¿Qué le recomendarías y qué deseo le pedirías? Sin duda, yo le deseo a la doctora Claudia Sheinbaum que rompa esta herencia de populismo empobrecedor. Yo le deseo que estos 186,000 asesinatos que hereda no los multiplique. Le deseo que estos más de 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a la salud, con ella puedan tenerlo. Que estos 46 millones de mexicanos en pobreza dejen de ser pobres. Que este populismo empobrecedor que en muchas ocasiones está de la mano del narcotráfico deje de dañar a México. Para la doctora Sheinbaum, para todas las mujeres en política, para todas las mexicanas, sin lugar a dudas, este país es plural, este país es diverso,
Este país es maravilloso, en donde todas y todos cabemos sabiéndonos respetar, reconociéndonos en la pluralidad y, por supuesto, diciéndole a ella que le vaya bien, porque su bien será un bien para todos. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Kenia. Está solicitando el uso de la palabra la diputada Marisol. ¿Con qué objeto, diputada? Sonido en su escaño, por favor. Sonido en el escaño de la diputada Marisol García. Por alusiones personales, por favor, presidente. Adelante, tiene un minuto, diputada. Solamente responder y decir que con tantas mentiras, con las mentiras de la antecesora, ¿cómo puede decir, cómo puede ser honesta si lo que está diciendo es que la compañera Claudia Sheinbaum Pardo es de determinada manera? La oposición miente, manipula, todo el tiempo están diciendo mentiras y la gente no le cree, todavía no les cae el 20, que 36 millones de personas votaron porque ya no los queremos, porque son mentirosos, tramposos, corruptos, impunes, se burlan. Estamos en tribuna y está la compañera que acaba de subir muerta de risa, como diciendo no sé qué, y se burla de algo que ni siquiera entiende. Porque además pues no son humanas, o sea, parecen como extraterrestres, porque no se duelen de nada, nada más les importa el dinero y hacer negocios con los puestos que tienen. Y mira, como caballo otra vez se ríen, ¿no? Entonces es una burla a las y los mexicanos que la senadora esté mintiendo todo el tiempo y llamando a Claudia Sheinbaum Pardo como los gobernantes que ella sí conocen y que son tranzas, corruptos y cochinos. Muchas gracias, presidente. Presidente, nada más para hacer mención, porque yo sé que esto ya va a terminar, pero sí es importante que como una compañera activista denunciemos que desde hace 5 años María Elena fue víctima de intento de feminicidio y no es posible que hoy el juez de control José Gabriel Ramírez en tan solo 20 minutos haya dado un fallo a favor de su victimario, de este agresor. Por lo tanto, exigimos que exista justicia y que haya verdad para castigar a los culpables y que la ley Malena tenga realmente sentido. Por eso buscamos que con la reforma al Poder Judicial exista realmente un Poder Judicial cercano al pueblo y con penas realmente sean ejemplares. No puede ser posible que así como a este victimario como Juan Antonio Vera Carrizal, Mario Marín o la liberación de cuentas y bienes de la esposa de Genaro García Luna o del exgobernador de Veracruz Duarte, no puede ser posible, ya no queremos estas falsedades e hipocresías en el Poder Judicial. Por lo tanto, queremos reforma al Poder Judicial, ya es cuanto. Gracias. Muchas gracias.